Existen numerosos y excelentes compositores de música en México. Imposible de traerlos a todos en estas entregas. Tratamos de incluirlos por temas como las composiciones de música nacionalista que nos ha dado una cultura y una identidad como pueblo. Veremos ahora algunos que complementan este apartado y luego seguiremos con compositores mexicanos destacados de música clásica en el siglo XX y los diversos periodos que ha atravesado la música mexicana de concierto desde principios del siglo XX hasta el año 2000. Ricardo Castro Herrera se le recuerda como uno de los más importantes compositores y pianistas del siglo XIX, así como el primer sinfonista del país y el que más destacó entre los compositores de su generación en el plano internacional. Su facilidad por el piano hizo que su familia se trasladara a la Ciudad de México, ingresando al Conservatorio Nacional de Música. Destacó desde muy joven, ganando importantes premios y haciendo giras en el país, los Estados Unidos y Europa, siendo muy reconocido tanto en México como en el extranjero por sus composiciones y su virtuosismo como intérprete. Es considerado como el último músico romántico del Porfiriato. Su obra tiene influencia de la música clásica francesa y de Federico Chopin, aunque no son copias ni se repite a sí mismo, considera Aurea Mayer. Uno de sus múltiples éxitos fue Atzimba, creada primero como zarzuela y luego convertida en ópera por el propio autor, siendo luego orquestada en su segundo acto, estrenándose en el Palacio de Bellas Artes en 2014. Amado Nervo se refirió a dicha pieza como un hito en la historia operística mexicana y una importante obra inspirada en los mejores maestros. El Grupo de los Cuatro es el nombre adoptado por los compositores José Pablo Moncayo, Daniel Ayala, Salvador Contreras y Blas Galindo, con el objetivo de fomentar la música nacionalista mexicana. Tuvieron su primer concierto como grupo el día 25 de noviembre de 1935, siendo Daniel Ayala un músico que puso en alto el nombre de su tierra, Yucatán. De orígenes humildes, realizó grandes esfuerzos para llegar al Conservatorio Nacional, teniendo como maestros a los exponentes más afamados de esa época como Chávez y Ponce. En 1934 compone el poema sinfónico Tribu, inspirado en motivos indígenas y que sería estrenado por Carlos Chávez en octubre de 1935 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, una música escrita en escala pentatónica propia de los mayas. En 1942 fundó la Orquesta Típica Yucalpetén para la interpretación de obras de compositores yucatecos. En 1944 es nombrado director de la Orquesta Sinfónica de Mérida y director del Conservatorio de Yucatán. Entre sus obras más aclamadas se encuentran El Hombre Maya, la Sinfonía de las Américas, Opus 20, Nocturno para violonchelo y piano, Opus 23, compuesto en Mérida en 1952. Yashujá es un poema sinfónico compuesto en 1954. El Corcentino para piano y orquesta de cuerda, escrito en un lenguaje neoclásico, habiendo sido compuesto en 1974, siendo esta su última obra. Tiene un teatro nombrado a su memoria. Y para hacer una pausa de compositores distinguidos y que han aportado a la música mexicana, completamos esta entrega con una figura más de nuestro tiempo, Roberto Abraham Mafut, compositor, místico yucateco de música clásica y de conciertos, que desde muy joven se inclinó por la música, haciendo sus pininos en la ciudad de Mérida, Yucatán, con dos de los mejores maestros de ese entonces, José Rubio Milán y Flora Rubio, para continuar su preparación en la Unión Americana y posteriormente en los mejores conservatorios de Austria, Italia y Moscú, entre otras capitales. Su obra, además de haber sido expuesta en su país y en su ciudad de origen, ha sido interpretada en lugares como en el Palacio de Schönbrunn, en Viena, Austria, en Premier Mundial, en diversas ciudades y recintos de Italia, como el Salone di Onore di Palazzo Mantica,
el Museo Archeologico Nazionale Cividale, el Teatro Comunale di Monfalcone, el Palacio di Francia, el Palacio de Sugana Entrevisto, sala de conciertos del Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia, Palacio de Grazia de Gorizia, Teatro Palamostre en Udine, Forte di Civesano en Trento, Chiesa Parciuciale de San Andrea Apostolo en Udine, en la Universidad de Música de Bucarest en Rumanía, Abadía de Balmartin en Francia, en el Ceramic Palace Hall en Seúl, Corea del Sur en el Teatro Comunal, Andorra La Vela en Andorra, en la Asociación Caribeña de Cuba, en La Habana, Cuba, en la Universidad de California en los Estados Unidos y en distintas ciudades de México. Ha sido además compositor, benefactor y promotor de la cultura en su tierra, a nivel nacional y a nivel mundial, por lo que ha recibido numerosos premios y reconocimientos, así como la medalla Ligia Ancona en el año 2019, medalla que otorgan conjuntamente el gobierno del estado de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán. Parte de sus obras incluyen Opus 2, 20 invenciones para piano, obras para guitarra y flauta y el himno a Miguel Arcángel.